Bueno, Seba, faltan unos chicos, pero ¿te parece que empecemos así no? Sí, Pedro, dale. Los chicos de la guardia están y se me escapa alguno. Espera. Ah, no hay drama. Ah, metele, metele. Hacemos honor al tiempo. Bueno, muy bien. Como siempre, gracias por la invitación. Eh, Me toca hoy tocar un tema de control del daño espinal. Eh, Muchos de ustedes ya lo conocen por otras unidades eh, en traumatología, pero bueno, vamos a ver la visión desde la columna de algo, bueno, intentaremos tocar estos puntos que están resaltados. Como le decía, el control del daño no es nada nuevo y en realidad no es de la medicina. El control del daño es una filosofía naval, ¿no? Y allá por 1950 empezó a tener boga entre los cirujanos y terapistas en el control de las hemorragias por las lesiones abiertas principalmente abdominales y pelvianas. Quizás esa fue una de las excusas, el tratamiento del paciente politraumatizado, de la formación, de la creación de lo que conocemos como el grupo ATLS. En traumatología empezamos un poco más de 40 años después. Empezamos en realidad con el advenimiento de los clamps pélvicos, en el manejo de aquellas fracturas inestables desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista hemodinámico, principalmente de las lesiones de pelvis. Y en columna vamos mucho más atrás. Fue algo que los primeros artículos, el primer artículo que voy a mostrar es del 2009. Y es algo importante, este es el artículo, porque el politraumatizado, o sea, todo individuo que luego de una anoxia traumática tenga comprometidas 2 de las 3 cavidades corporales o una de ellas, más trauma espinal, fractura de hueso largo y o quemadura más del 9%, tiene una liberación de factores inflamatorios que desemboca en una falla multiorgánica que puede llevar a la muerte de nuestro paciente, donde la atención inicial, tanto prehospitalaria como intrahospitalaria, es fundamental. De hecho, se habla de los 10 minutos de oro y la primera hora de oro en el tratamiento. La columna no queda ajena. Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar lesiones vertebrales, que en definitiva, si vamos por la lesión, un bajo porcentaje requiere estabilización quirúrgica. Siempre tenemos que tener presente el algoritmo de evaluación del grupo ATLS, tratando de llevarlo a la evaluación espinal. Y si bien no somos los más indicados para estar como primera atención del paciente que ingresa, la verdad, directa o indirectamente debemos estar eh, atendiendo la evaluación del paciente politraumatizado. Obviamente, directamente estando, indirectamente es ayudando a los emergentólogos y a los terapistas a que hagan un correcto examen físico espinal y que piensen en lesiones. Entonces, cuando ellos están haciendo el paso A, que es el control de la vía aérea, nosotros tenemos que estar pensando principalmente en aquel paciente inconsciente que tiene una lesión de raquis y debemos mantener la inmovilización cervical, y si no la tiene, debemos colocar una inmovilización cervical. En el paciente consciente conocemos los algoritmos canadienses principalmente de cuándo o no debemos utilizar un collar, pero ahí ya nos estamos yendo del politrauma. Cuando los emergentólogos, los terapistas están evaluando la parte respiratoria y la parte de ventilación, debemos tener en cuenta que existe el trauma torácica, debemos evaluar la parrilla costal y principalmente el esternón, porque la combinación
de fractura esternal y fractura torácica hace que esta última se provoque más inestabilidad. ¿No? Tanto fue así que en la década del 80, principios de los 90, se tomó el esternón como la cuarta columna a nivel torácico, complementando un poco en ese momento la clasificación que usábamos, era la clasificación de Denis, que dividía en la columna vertebral en 3 columnas, entonces el soporte que tenían esas 3 columnas era el esternón. Y es una lesión que está asociada frecuentemente. Y cuando hay un trauma torácico con un tórax inestable, el 19% de las lesiones de columna torácica pueden pasar desapercibidas. Esa también es la importancia que tiene nosotros estar, o insisto una vez más, directa o indirectamente, haciendo el hincapié al emergentólogo que estas cosas pueden pasar desapercibidas, empeorando a nuestros pacientes. Cuando ya están evaluando la parte de circulación y el control de algunas hemorragias, nosotros tenemos que prestar también el trauma abdominal. Y recordar que el 40% de los abdómenes agudos hemorrágicos pueden tener asociada una lesión de tipo B, principalmente B1 o B2, que puede pasar desapercibida también, y que nos damos cuenta semanas después cuando haya un deterioro neurológico. También debemos evaluar la lesión de pelvis, y dentro de la pelvis, que Dubussé lo tomó como la última vértebra. Dubussé decía que la columna cervical no pensaba en C1, en el atlas, sino que empezaba en el occipital. Y que no terminaba en el sacro, sino que terminaba en la pelvis. Funcionalmente es una unidad y debemos evaluar las lesiones de pelvis, principalmente las que comprometen el sacro. Por eso fueron las últimas modificaciones en la clasificación que dio el grupo O. Ya cuando empiezan a buscar, ya cuando la evaluación del emergentólogo se tranquiliza un poco, nosotros tenemos que estar para hacer el examen neurológico, buscar los reflejos, tomar el tono de esfínter anal, para descartar o confirmar un shock medular y para evaluar bien nuestro paciente. Y en la exposición, obviamente, hay que rotar al paciente, hay que evaluar la columna, buscar hematomas en línea media, buscar zonas dolorosas, gatillos en la línea media y distintos gaps. El examen motor, el examen sensitivo, como ya dijimos varias veces, no tiene que ser uno solo, sino que en las primeras 24 horas debemos repetirlo al ingreso, a las 2 horas, 4, 6, 12 y 24. Y si tenemos un shock medular, debemos repetirlo una vez por día como mínimo. ¿Y cuál es la importancia de reconocer las lesiones que conforman el politrauma? Obviamente que vamos a ir directamente a la columna, pero observen en el gráfico copiado del mismo artículo, por eso no está traducido, los pacientes politraumatizados con origen en lesiones de columna se pueden descompensar por el trauma simpático, porque tenga una fractura inestable, porque tenga una lesión neurológica. Y en la médula o en el conducto, porque o tenga un hematoma por fuera de la médula, o que tenga una lesión, un hematoma habitualmente, dentro de la médula. Luego, la lesión de la arteria vertebral es un tema a tener en cuenta y a controlar siempre, que si bien hemos dicho que no modifica nuestra conducta, debemos diagnosticarla. Esto quizás es un poco el porqué, prestar atención cuando realmente ingresa un politrauma, ir a buscar, no sé, no solo la fractura de hueso largo que me puede dar una hipovolemia, igual que la fractura de pelvis que me puede dar hipovolemia, sino ir también a la columna. No solo
no solo pensar en los huesos largos. ¿Mm? Bien, pues, siguiendo con el tema, los autores iniciales nos dan dos puntos de vista que son muy importantes. Por un lado es cuándo debemos operar a los pacientes politraumatizados. Dije que un bajo porcentaje de las fracturas vertebrales realmente requieren estabilización. Pero toda lesión tipo estallido, las B y las C, en un contexto de politraumatismo, debemos operarlo y, de ser posible, con una fijación mínimamente invasiva, para no agregar un trauma más a nuestro paciente. Si no, se puede hacer una fijación y una liberación y fijación convencional. Y si es necesario un aporte anterior, dejarlo para un segundo tiempo. Y aquí tenemos el otro trabajo importante, que fue el momento. Siempre la discusión en columna es cuándo debemos operar. Y entonces estos autores, utilizando la filosofía de control del daño, comparan y controlan tres posibilidades terapéuticas distintas, tres momentos distintos, mejor dicho, del tratamiento. El primer grupo de tratamiento es el tardío, aquel que se hace luego de 72 horas. Lo comparan con uno inicial, que está quizás de boga ahora, de nuevo, que hay paciente que operarlo mejor antes de las 24 horas. Pero esto, la discusión es en un paciente con una fractura simple, como única lesión. En un paciente politraumatizado, la bibliografía previa a este concepto de filosofía de control del daño era dejar a que las lesiones que tiene el paciente se estabilicen. Entonces, dejaba el tratamiento de la fractura para luego de 10 días como mínimo, sabiendo que ya el tratamiento es algo distinto. En la filosofía de control del daño se agrega un tercer tiempo del tratamiento que lo llamaron control del daño, que le voy a explicar. ¿Y cuál es la ventaja? ¿O qué hacer en un tratamiento tardío? Y los autores que tratan de hacer es llevar lo que se hace en hueso largo, llevarlo a la columna. Y en forma tardía quiere decir, una vez que pasan 72 horas, en realidad, en un paciente politraumatizado, deberíamos operarlo antes de 72 horas o después del 10º día. Pero aquellos tratamientos luego de las 72 horas es hacer un tratamiento definitivo de la lesión. Y a veces, si vamos a esperar que la lesión no vertebral se estabilice y la calidad de vida de nuestro paciente esté estabilizada y que el terapista nos dé permiso, seguramente vamos a tratar directamente las secuelas, vamos a hacer una fijación demasiado demorada. Eso de hacer un tratamiento tardío tiene la ventaja que podemos programar muy bien la cirugía. Podemos programar, tener el mejor implante, el mejor quirófano, la mejor hora con el mejor equipo. Pero tiene las desventajas que aumenta la carga antigénica, hay mayor permanencia en la cama y comienzan efectos adversos. Se dificulta la movilización por no poder estabilizar la columna, más si son lesiones, observen que los autores dicen la de compresión, o sea, todas las A3 y 4 hoy, las B y las C. Con las complicaciones que son las escaras por permanencia en cama, la tromboembolismo pulmonar por permanencia en cama, y las otras complicaciones respiratorias, principalmente las infecciosas, que muchas veces comprometen la calidad de vida de nuestros pacientes. Este tipo de tratamiento tiene complicaciones, además, y la complicación peor es, como decíamos, la muerte del paciente. Y lo comparan con hacer un tratamiento rápido, agresivo. Ingresa el paciente dentro de 24 horas
se le hace el tratamiento definitivo de la fractura. Y lo mismo que una fractura de fémur, el día de ingreso coloquemos un enclavado medular. Bueno, una fractura de cadera, el día del ingreso hagamos la fijación. En la columna, el día de ingreso le hagamos la vía de abordaje que se requiera para hacer una liberación y una estabilización de la lesión. Pero tiene ventajas. La ventaja es que rápidamente se estabiliza la lesión, disminuye la carga antigénica, al fijarlo directamente hay mayor posibilidad de movimiento y menor restricción en cama. Se controla el cuadro neurológico porque nosotros vamos a reducir y fijar una lesión vertebral. Tiene desventajas que aumentan los factores inflamatorios, que hay mayor pérdida sanguínea. ¿Por qué? Porque los factores inflamatorios, al cuadro inflamatorio del politrauma le agregamos la del trauma quirúrgico. La pérdida sanguínea, el hematoma que tiene por la fractura, le agregamos nuestra pérdida sanguínea. Eso hace que la resucitación del paciente sea dificultosa, que pueda pasar hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía. Y estas tres, recordemos, que son fuente de graves complicaciones. Y tanto es así que las tres juntas las llamamos tríada mortal. Todas estas alteraciones pueden llevar a la sepsis o a la falla multiorgánica que lleven a la muerte de nuestros pacientes. Entonces, la tercera alternativa de tratamiento es la de control del daño. ¿Qué es lo que hacemos cuando llega una fractura de hueso largo, una fractura de pelvis, y le colocamos un tutor externo? Estamos fijando la lesión esquelética, no estamos haciendo el tratamiento definitivo lo haremos a posteriori, pero en la espera no queda la lesión inestable que cada vez que movilizan al paciente se puede movilizar y puede empeorar. Esto tiene la ventaja que al no abrir el foco tiene menos pérdida sanguínea, al fijar la lesión hay una rápida estabilización raquídea, se disminuye la carga antigénica, hay menores restricciones en la cama, la resucitación de nuestro paciente es más factible, con un bajo riesgo de deterioro neurológico, porque la lesión está fija, pero tiene la desventaja que hacer una fijación muchas veces percutánea y corta puede requerir una segunda cirugía si el stock óseo anterior es deficiente. Y si no lo hacemos, el material puede fallar. Y por otro lado, al realizar fijaciones y liberaciones percutáneas, la liberación puede ser insuficiente. ¿Qué dice de importante también el primer trabajo que les mostré? Nos decía cuándo operar, pero también nos dice cuándo no operar. Y no debemos tocar un paciente que está en shock. Un paciente que tenga acidosis, hipotermia, coagulopatía, ¿se acuerdan? Tríada mortal. Se relaciona con una mortalidad de más del 90%. No debemos operar un paciente que tenga un exceso de base menor de menos 10.000 equivalentes litros. Tiene una correlación con la mortalidad del 40-70%. Y no debemos operar un paciente con un lactato mayor a 2 milimoles litros, porque tiene una mortalidad mayor del 85%. Entonces, este trabajo nos dice cuándo hacer, qué hacer y cuándo no, que es lo importante. Y estos son datos que deberíamos tener nosotros a mano para cuando nos llama el terapista y nos dice, ya está el paciente para operar, nosotros chequearlo y controlarlo, para no ser después los responsables de la muerte del paciente. Esta filosofía empezó en el 2009, ya cuando estaba sucediendo el quinto año se lo evaluó, y le agregaron la utilización del score injury. Y entonces los autores concluyeron diciendo que el protocolo basado en la filosofía de control del daño es un protocolo seguro y eficiente para nuestro paciente.
que la cirugía minimamente invasiva es una herramienta de manejo efectivo para lesiones de columna que reduce la morbilidad de nuestro paciente y que se asocia muy bien con la filosofía del control del daño. Y por último, ¿qué sucede con esto? Y ya con la evaluación, este trabajo fue publicado en este año, ya con más de 11 años de filosofía, y conocemos muy bien la filosofía de control del daño y ya no se discute en la pelvis, cuando entra una lesión en libro abierto o cualquier lesión de tipo inestable, cuando ingresa una fractura expuesta de extremidades, y ayuda mucho para el manejo de parte blanda, pero en estas tres unidades que está bien comprobada, le sumamos ahora una cuarta. Ya no deberíamos discutir el control del daño para el tratamiento del paciente politraumatizado. Yo escucho muchas veces que discutimos fracturas simples de columna o casos simples de la única lesión en la columna y la excusa de operar rápido para el control del daño. No, hacer una fijación rápida para que no haya un deterioro neurológico no es control del daño, sino que es prevención de lesión secundaria. El control del daño es para el paciente politraumatizado. Es para tener las herramientas necesarias para manejar pacientes que tienen otras lesiones, quizás que comprometen más la vida de nuestros pacientes, pero que el manejo de esas lesiones puede comprometer la evolución de nuestra fractura. Entonces, si hay un quemado que lo tienen que mover todos los días para hacer los baños, 2 o 3 veces por día para hacer escalectomías, y tiene una lesión inestable de columna, o que sea estable la lesión de columna, esa lesión en cada traspaso se puede complicar, puede empeorar la cifosis, puede empeorar el porcentaje de compromiso del canal y dar un cuadro neurológico si no lo tenía. El paciente con trauma de tórax o con trauma de cráneo pasa lo mismo. Todo paciente que debemos movilizar, el trauma de tórax porque rápidamente lo podemos sentar. Hablamos de control del daño, no por la cirugía en sí, sino por la indicación de la cirugía. Porque en una fractura cervical operamos según filosofía de control del daño, pero seguramente al haberle hecho una vía anterior para liberación, una estabilización con jaula y placa, ya hicimos una liberación completa, ya hicimos una fijación, ¿sí? Hacemos un tratamiento definitivo, pero con filosofía de control del daño. Eso quiero que se entienda. Bueno, para terminar, la filosofía de control del daño es útil en pacientes politraumatizados, es un protocolo útil, seguro, donde la cirugía minimamente invasiva es importante, principalmente usando cirugía percutánea, es importante. Tenemos que recordar siempre que puede requerir una segunda cirugía que puede hacer fallar nuestra primera estabilización. Y luego, en la columna, como en el resto del esqueleto, recordemos siempre que cuando optamos por una cirugía mínimamente invasiva, requerimos más rayos, más control de rayos. Y lo que evitamos al paciente, o lo que le brindamos al paciente en cuanto a seguridad de la estabilización, mejor posicionamiento de los materiales, mejor reducción, son cosas que estamos absorbiendo nosotros. Y la incidencia de cataratas, cáncer de tiroides, cáncer de mamas en los cirujanos ortopedistas vienen avanzando. Y lo más bajo son las dermatitis, principalmente los que hacen miembro superior, que están muy cerca de la mesa del equipo de rayos. Cuando estemos operando mucho y después de la cirugía tengamos alguna resistencia o nos pique la mano, no le echemos la culpa al guante.
al talco de guante, como decimos siempre, o estoy haciendo una reacción por el yodo. Muchas veces es una dermatitis por los rayos, porque podemos usar un plomado de 1 a 2 piezas, las de 2 piezas son las mejores, pero no veo a muchos que usen antiparras para proteger los ojos. No todos usan el soporte cervical para proteger la tiroides y ninguno usa guantes plomados. Bueno, muchas gracias. ¿Duras consultas, preguntas? Escucho. Yo tengo una consulta, Pedro. Vamos. ¿Qué porcentaje de la cirugía de control de daño termina como tratamiento definitivo? ¿Es frecuente que termine como el tratamiento definitivo? En las A, en las B, te diría que más del 97%. ¿Por qué? Si uno, la cirugía que van a hacer el jueves, ¿sí? Si le agregamos alguna otra lesión asociada y lo ponemos en el contexto de un politrauma, si nosotros ponemos el paciente en correcta posición, donde están los ligamentos, el complejo, el ligamento vertebral común posterior sano, lo ponemos en buena posición, con hiperlordosis, ahí estamos haciendo el ligamento taxis. No tiene un gran compromiso del cuerpo. Ustedes, según los modificadores alemanes, hoy lo catalogaron, después no sé si lo vamos a discutir, pero lo catalogaron como de 1/3 a 2/3. No tiene un estallido completo del canal, los fragmentos son muy grandes, entonces soporte anterior vamos a tener. Si nosotros hacemos una buena maniobra de ligamento taxis por la posición y fijamos bien la columna, eso en forma percutánea se puede hacer tranquilamente si el paciente no tiene déficit neurológico. Y ya queda como tratamiento definitivo. Tenemos pacientes operados de tipo B2, que le hemos hecho fijaciones percutáneas por estar en un contexto de un politrauma y que tengo 3 años de seguimiento de algunos de estos pacientes y no han requerido una vía anterior ni una fijación más larga después. La C se complica un poco porque, bueno, ahí corres el riesgo. Si haces percutáneo, la liberación no es buena. Entonces, posiblemente vayas a tener que hacer una liberación secundaria posterior. Y luego, de acuerdo al estallido del cuerpo, a veces requerís otra cirugía por un soporte anterior. Lo bueno en la actualidad es que tanto por vía anterior o por vía lateral como por vía posterior ha sido mínimamente invasivo. Entonces, el trauma es menor a lo que era cirugías convencionales. Pero es un alto porcentaje de pacientes que se solucionan con la buena estabilización. El drama son los déficits. Cuando tenés que ir a hacer una liberación que a veces no es la óptima. Bien, y teniendo en cuenta también la pequeña brecha que hay entre el tratamiento quirúrgico, control de daño y el tratamiento inicial, ¿cuándo por ahí podés evaluar directamente hacia un tratamiento inicial versus un control de daño? ¿Vos decís un tratamiento inicial de los que hablé? Dentro de las 24 horas. No, lo que sucede, el tratamiento, estos autores, 72, más de 72 horas o menos de 24 horas eran tratamientos definitivos. Y si nosotros hacemos en un paciente politraumatizado un tratamiento definitivo de una lesión vertebral, obviamente que depende mucho de la experiencia del equipo quirúrgico y del material, pero primero, si es un politraumatizado con una lesión C, y vamos a tener que hacer un tratamiento definitivo o un control del daño abierto. Y ahí ya estás haciendo los dos. Es claro. El control del daño por la filosofía de hacerlo. La filosofía no es que el control del daño es un tratamiento incompleto, sino que
pones la lesión vertebral en primero y en segundo lugar de tratamiento de las lesiones. ¿Qué sé yo? Históricamente, venía un paciente con un hemoneumotórax y nos esperaban que se estabilice la parte respiratoria para hacer la cirugía de columna. Venía un paciente quemado y nos pedían que se solucionen las quemaduras para hacer la lesión de columna. Y era una filosofía que también teníamos nosotros. Y también la parte cómoda, esperar que el paciente esté estable para correr menos, para pelear menos con el anestesista. Esta filosofía ha hecho que aprendamos que nuestro paciente con una gran quemadura o con un tórax inestable, con una lesión vascular a nivel, una lesión abdominal, si nosotros la fijamos, y si es en forma percutánea mejor, nos olvidamos de la lesión vertebral. Y si el paciente no tiene déficit neurológico y yo lo fijo, después puedo llegar a tener el evento adverso que la fijación fue insuficiente y perdí la fijación de los tornillos, se me rompió el implante. Bueno, pues ya voy a operar esa secuela con un paciente ya estable, sin lesiones orgánicas serias. Si yo espero que el gran quemado, o que el tórax inestable, o que el trauma de abdomen lo estabilicen y capaz pasan 10, 15 días en terapia, y al paciente le voy a hacer un tratamiento definitivo, pero lo condeno a una complicación infecciosa, seguro. Si la lesión es compleja, y seguramente no lo voy a terminar operando porque se murió en el medio, en el camino se murió. Pero lo que nos ha pasado muchas veces antes es que ingresaba un paciente con un quemado y en uno de estos idas y vueltas al baño o a la escalectomía, el paciente refería a un deterioro neurológico. Y ahí teníamos que correr para liberar, para tratar de fijar en un paciente ya contaminado con los bichos del hospital. Nuestro primer paciente de control del daño en el hospital fue un quemado. Una chica de una lesión que por la lesión de columna no la operábamos. Pero cuando me comentan y voy a ver la paciente, lo único que no tenía quemado era la parte posterior del tronco. Entonces le dije al jefe de terapia de quemado, déjame fijarlo, y nos olvidamos de esta lesión y vos haces lo que quieras. De hecho fue que después la chica terminó muriendo 2 meses después, creo, por otras intercurrencias de la gran quemadura, pero sin déficit neurológico. Está bien. Ahora con el banco es más fácil hablar de control del daño. Porque yo tengo el banco y ustedes nos llaman que ingresó un paciente, un politraumatizado, y bueno, si vemos necesidad de ir a operarlo un sábado o un domingo, hemos ido. Ustedes han ayudado a Álvaro, Martín, me han ayudado a mí. No, ustedes no, pero antes sí. Entonces, esa es la filosofía que tenemos que cambiar. Que no nos dejen la columna para cuando se solucionen las cosas, sino que nosotros podemos ayudar. Y ustedes vieron que nosotros no solemos hacer grandes incisiones, entonces por más que no tengamos percutáneo, las incisiones son de bajo trauma. Y si tuviéramos la posibilidad de hacer percutáneo, ni hablar. Lo hacemos. Los 10 puntos que yo les di el sábado son 10 puntos que están dentro de la bolsa terapéutica y que todos están correctos. Que no lo hagamos en el hospital por cuestiones del hospital, porque no tenemos, es una cosa, pero esto lo debemos tener en cuenta. Y va para todas las lesiones, no solamente las vertebrales. Obviamente, nosotros tenemos más en la cabeza el tutor externo para fractura expuesta y el tutor pélvico para las lesiones de libro abierto, en el paciente hemodinámicamente inestable, pero en la columna también lo tenemos que tener en cuenta. Perfecto, gracias, Pedro. No. Pedro, yo tengo para compartir, si querés, el caso que mostramos el otro día. Vamos. ¿Antes puedo preguntar algo?
claro que sí. Nos reunimos para la excusa de la charla es una excusa para mejorar la atención de nuestros pacientes. Hoy te hago una pregunta. Hoy por hoy, ¿estás utilizando lo que es ficha de Shan para tutores para la columna? El tutor a sí lo uso. Lo que pasa que, viste que, Alfredo, que el costo del USS Jan es bastante más elevado que un tornillo común. No sé si, justo se me cortó, no sé si me escuchás. Sí, sí, sí. Digo que los Jans para el tratamiento de las fracturas los utilizo, sí. El tema que en el hospital, lo mismo que te pasa a vos, tenemos el problema del costo del USS Jans. Los tornillos percutáneos son... El USS Jans es más caro que el percutáneo es más caro que el tornillo común. Alejandro, creo que tenés para compartir, ¿eh? No, ahí autoricé para compartida. Perfecto. A ver. Dentro de las Buenas. cosas, te iba a Yo consultar. quería hacer una pregunta. Sí, Alfredo. Lo dejamos después de la presentación. ¿Cómo, Alfredo? No digo, las preguntas las dejamos después de la presentación. Como quieras. Bien, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, este es el paciente que nos ingresó el día viernes. El antecedente había sido una caída de altura, un paciente masculino de 26 años. Y como consecuencia nos encontramos con una fractura de columna lumbar a nivel del E1. El paciente no presentaba un déficit neurológico ni motor, era exclusivamente la clínica, el dolor a la palpación en el territorio L1. Estas eran las radiografías, la clasificamos como una 5-3 L1, A4, M1 y M0. Le pedimos una tomografía donde observamos el compromiso de ambos platillos y muro posterior. Y luego de esto le solicitamos una resonancia, donde se observa edema óseo tanto en cuerpo como apófisis espinosa de T12 y L1. Acá, bueno, la principal duda que se nos generó era la indemnidad de la banda de tensión posterior. Tiene signos indirectos de su compromiso. Y a la hora de definir un tratamiento, quizás yo en el momento caí en la inocencia de leer bibliografía desactualizada, y bueno, en base a lo que charlamos, presento acá los diferentes ítems que ponen en manifiesto en el 2017 como modificadores morfológicos en un congreso en Alemania. Ellos destacaron... Alejandro, perdón, Alejandro. Sí. A ver, si bien mi respuesta fue que es obsoleta, vamos a ver muchos trabajos actuales con el TLIX y con el SLIX, y muchos trabajos actuales de pacientes con politrauma que comparan el SLIX y el TLIX, ¿sí? El tema que son todos antes del 2013 habitualmente, 2014, antes que salga la nueva clasificación AO. El TLIX para el residente es muy bueno, porque lo ordena, pero no indica pautas reales de tratamiento, porque las conclusiones del TRIX, el autor principal del TRIX es Vaccaro. Y en el trabajo original, las indicaciones de cuándo ir por vía anterior, cuándo ir por vía posterior y cuándo ir vía combinada, no fue ningún análisis estadístico, sino que son las indicaciones de las cirugías que hace él. Eso,
la gran debilidad y la objeción que tiene el TLIX. Y luego, que todavía tiene mayor debilidad con los estallidos, que habla directamente de un estallido, no habla ni de A3 ni A4, porque en ese momento la A3 tenía 3 subtipos, en realidad 9 subtipos más. Pero si vos vas a las cuentas, un estallido solo jamás te indica cirugía, según el TLIX. Claro. Si tiene una lesión durosa de ligamento, de complejo ligamentario posterior, te agrega un punto más. Entonces, tampoco te ayuda, te acerca a la cirugía, sí, pero no tanto. Y es el déficit neurológico. La discusión eterna es el estallido sin déficit, que te lo deja muy lejos de la cirugía y muchas veces lo operamos. Por eso, esta clasificación, estos modificadores, y que este paciente tiene los 4 modificadores para analizar. Exacto. Es más real, ¿sí? Podemos discutir por dónde operar o por dónde no, pero yo a la clasificación AO, antes de asociarla con el TLIX, que sería lo más lógico porque uno de los autores principales de la nueva clasificación AO es Vaccaro, el autor principal del TLIX es Vaccaro, ¿sí? Entonces sí, bueno, el mismo tipo, pero el mismo tipo que hizo el TLIX lo da de baja y hace la nueva clasificación porque no estaba de acuerdo con, o sea, no era realmente lo real. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguir usándola? Y esto nos viene a complementar todas las debilidades de la clasificación AO. Porque AO no toma en cuenta el desorden de alineación en la toma de decisión. AO no toma en cuenta el compromiso o el estallido del canal, del cuerpo. No toma en cuenta la ocupación. Y tampoco el disco. Y si te fijas en la resonancia, volvé un paso atrás, por favor. El disco superior está más alto que el anterior y está más blanco que el anterior. Ese disco tiene sangre en el interior. La lesión del platillo superior de esa vértebra lesionó el disco. Y es un punto que te va a fallar el tratamiento no quirúrgico. Porque esa cifosis que ustedes midieron muy bien, en gran parte, habían medido 22 grados, creo. 22 grados, sí. ¿Tenés ahí cómo la mediste? Sí. En realidad lo que nosotros usamos es como se ve en la imagen de arriba, Bueno. Porque tiene compromiso de ambos platillos. Si no tuviera compromiso de ambos platillos, el artículo te describe que podés utilizar el platillo sano de la vértebra afectada. Claro. Para hacer esta medición. También te sugieren, vos ahí estás midiendo la global, ¿sí? También la segmentaria tenés que medir. Porque si te fijas, si después haces el ejercicio, si buscas el punto más alto posterior y el punto más alto anterior, ¿sí? Y lo medís también con el platillo inferior de la vértebra abajo, te va a dar más de 22 grados. Porque el disco que tiene mayor altura te está absorbiendo gran parte de esa cifosis. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Alfredo, te pedías que le muestre la tomografía, por favor. Para los que no lo conocen, Alfredo Godoy es traumatólogo, es cirujano de columna de Paraná, y bueno, es una parte integrante de nuestras reuniones, que ayuda mucho a la discusión. ¿Qué querías ver, Alfredo, de la tomografía? ¿Estos cortes o el coronal, el sagital, digo? Ambos. Pedro, yo estuve con Alejandro el viernes y nosotros nos fuimos a leer
la bibliografía, no teníamos en cuenta estos modificadores. Ni hablar que con la conminución, el colapso que tenía el cuerpo, pensamos en que podía ser quirúrgica. Yo por eso también habíamos propuesto ortopédico, porque los que no están en el grupo no saben, que habíamos propuesto ortopédico según AO. Sabiendo que podía llegar a colapsar y transformarse en quirúrgico. Después de la discusión que tuvimos en el grupo, y Mica nos pasó estos modificadores, esta bibliografía actual, ahí se transformó en quirúrgico automáticamente, después de hacer las mediciones correspondientes. A ver, Emma, no está mal que no tengas la bibliografía más reciente. ¿Eh? Estaría mal de nosotros no acercarte o no pincharte a que dudes de toda la bibliografía. Esta clasificación, principalmente el compromiso del cuerpo y el porcentaje del canal, los alemanes vienen a revivir otra clasificación más vieja, que yo la dije el otro día, que es la de McCormack, que nos decía si había o no que hacer un soporte anterior. Pero para nosotros sería fácil decirte, no, Emma, vamos a operarlo y chau. No, sí. Pero no te sirve a vos, no nos sirve a nosotros tampoco. Por eso yo trato de causar un poco de controversia cuando presenta un caso para que todos estudiemos. Y esto me parece bárbaro. Sí, está bueno, obvio. Pero bueno, quería de una forma justificar por qué habíamos propuesto ese tipo de tratamiento. Obviamente, siguiendo al paciente, en caso de que colapse, se transforma en quirúrgico, pero fue por eso que propusimos eso. Me parece bárbaro. Después del artículo, obviamente, pasamos a otro tipo de tratamiento. A ver, a pesar de este artículo, ¿sí? Uno puede hacer un tratamiento no quirúrgico. ¿Sí? Descartaste el compromiso ligamentario, descartaste un gran compromiso del canal. Si el paciente no se opera, no es la muerte de nadie. Pero, sabés que tiene muchísimas chances de fracasar y después de tener que operar una fractura envejecida. Entonces ya el concepto de ligamento taxis no va a funcionar. Salvo que uses el concepto de ligamento taxis en la realización del corset. Porque si bien la ligamento taxis está descripta gracias a Day, que hizo un aparato especial que después Mager lo transformó en el tutor AO, el tutor AO de columna, y lo describieron como maniobras quirúrgicas. Posicionar bien al paciente, darle hiperlordosis en la mesa de cirugía, vas a ver que se reduce la lesión, se reduce la cifosis, y ahí estás haciendo ligamento taxis, todavía no pusiste ningún fierro. Si haces lo mismo cuando haces el corset, de hacer un corset con el paciente en hiperlordosis, y si tuviésemos una cama de Riser sería mucho más fácil, o si tuviéramos la cama que usa en la clínica de fractura de Mar del Plata, uno de los antiguos jefes de servicio de ortopedia, y de una cama que, con el paciente acostado boca arriba, elevan la parte media de la cama, ¿sí? Entonces lo ponen en hiperlordosis y después le quitan, está Julio, quedó conectado, él nos puede explicar mejor, que seguramente la ha usado, pero... Sí, acá estoy. Bueno, y ahí le quitan las valvas atrás y le hacen el yeso. Contanos la experiencia, Julio. Sí, es una cama que ya hay dos, creo que hay dos. No sé si se donó una al Intersonal, pero la idea es que, así como usted lo explicó muy bien, es una cama que con un motor genera esa curvatura en la parte posterior, haciendo hiperlordosis en el paciente, y se puede ir desarmando y solo queda una lámina gruesa de metal donde, retirando todo, el paciente queda soportado sobre esa y ahí se puede realizar el corsé y se puede otra vez desarmar esas dos láminas y queda la hiperlordosis que se le dio al paciente.
Y esto se controla como si fuera una mesa quirúrgica remota de quirófano, con botoncitos, le vas dando más o menos, la ajustas, ya estaba diseñada, muy buena. Bien, entonces, y uno tiene que, si el paciente no acepta o si nosotros optamos por el tratamiento no quirúrgico, ser bien claro con el paciente que puede fallar. Entonces, lo ideal es hacer el corset y a la semana hacer una radiografía con el paciente en pie. Y si eso colapsa, ya sabemos que va a fracasar, por más que lo tengamos 3 meses con corset. Estos parámetros, haber bajado los 30 grados de cifosis que aceptábamos hasta hace 15 años, haberlo bajado a 15, al haber puesto la escoliosis, y Alfredo en algún momento nos ponía cuidado con la rotación, porque si se fijan, las transversas, la espinosa suprafractura se ven más chicas que las que están al nivel de la fractura y debajo. Eso me habla que eso pudo haber rotado un poco. Ya con esto acercamos más la indicación quirúrgica. A mí me parece conveniente. Y con la lesión del disco también, porque es lo que hace fracasar el tratamiento no quirúrgico a mediano y largo plazo. Hoy tampoco es la muerte de nadie, porque hacemos lumbotomía mediante invasivas. Imagínense que este nivel hace 20 años se hace una toracofreno en lumbotomía, algo de una morbilidad muy grande para el paciente. Hoy con una incisión de 4 centímetros lo hacemos. Y para los que este viernes hay un médico de Brasil con mucha experiencia, Cristiano Meneses, que nos va a mostrar bien la técnica de hacer el abordaje intersomático transpsoas por vía lateral. Y van a ver que son incisiones pequeñas y se ven muy bien. Bien, sigamos. Bueno, entonces, como comentaba, este artículo es el que nos orientó para definir la conducta quirúrgica, que basa en desórdenes de la alineación, tanto en el plano sagital como coronal. Como dijimos, medimos 22 grados de cifosis. En cuanto al compromiso del cuerpo, lo divide en tercios. En nuestro caso teníamos entre 1/3 y 2/3 de compromiso. La ocupación del canal la caracteriza en porcentaje, más o menos un 30%, y la lesión del disco intervertebral. Con todos esos conceptos, busqué algunos artículos que complementen la terapéutica. Cuando me fui a buscar cuándo operar, por ahí no había un consenso muy específico, muy claro de cuándo puede ser el mejor momento. Hay distintos artículos que avalan diferentes plazos. Lo que sí por ahí coinciden todos es que si el paciente hubiese presentado un déficit neurológico determinado por la estenosis que le produce esta fractura, en ese caso se tomaría como una emergencia y habría que ir a liberar el canal. La instrumentación a realizar es otro punto de debate. Por ahí lo más ordenado que encontré fue que aquellas fracturas que se den por encima de T10 se aconseja una instrumentación segmentaria larga, mientras que aquellas que se encuentran por debajo, la estabilización segmentaria corta estaría justificada. En nuestro caso es una fractura de L1, así que podríamos optar por esta estabilización. Bien. Sí. Perdón, Alejandro. Ahí entra mucho el concepto de McCormack. Porque esto de instrumentaciones cortas no es nuevo. Esto de instrumentaciones cortas fue una moda que allá por la década del 80, 90, McCormack evaluó mejor dicho, fue un estudio retrospectivo, evaluó por qué habían fracasado los pacientes que se habían hecho una instrumentación corta. Y ahí tiene mucha importancia el soporte anterior, que McCormack lo que analizaba era el compromiso
de la altura, igual que los alemanes, la fragmentación y dispersión de los fragmentos y cuántos había logrado de reducción en la cifosis. Entonces, eran 9 ítems que daban un punto a cada uno, y si sumábamos 7 puntos, era porque había fracasado el soporte anterior. Entonces, 7 para arriba, había que hacer soporte anterior. Entonces, fracturas de estallido, que vamos a hacer una fijación corta, que está bien, evaluemos McCormack también. Perfecto. Que es vieja la clasificación, pero es para fracturas estallido. Perfecto. Vamos, Ale. Bueno, en este artículo del 2017, los autores buscaron investigar justamente la unión del segmento corto y la unión del segmento largo en estas fracturas de estallido toracolumbar. Estudiaron a 74 pacientes, los dividieron en 2 grupos. Aquellos que se les hizo una fijación corta, y colocaron un tornillo al nivel de la fractura, y en los que se hizo una fijación larga, que fueron 2 niveles por encima y 2 por debajo, el nivel de fractura no lo tocaron. Y lo que obtuvieron fue una mayor consolidación en los pacientes en los que se había alcanzado la fijación corta en comparación con el otro grupo. En este artículo buscaron compararlo prácticamente lo mismo, si hacer la fijación corta o larga. Tuvieron 60 pacientes, evaluaron distintos parámetros radiográficos y concluyeron que en las fracturas toracolumbares, con la fijación corta se lograba una correcta corrección de la cifosis y un mantenimiento de la alineación sagital. De la misma manera que se podía alcanzar con un segmento largo. Y obviamente el tiempo de cirugía y el daño al tejido era mucho menor. En este otro artículo evaluaban la reducción abierta con tornillos pediculares y fijación corta en pacientes con fracturas. No es un estudio comparativo, simplemente buscan evaluar el papel de la fijación corta en este tipo de fracturas. Estudiaron 25 pacientes, y lo que encontraron fue que con esta fijación se logró estabilizar fracturas, restaurar la anatomía y mantenerla durante un correcto periodo de tiempo. Después, otro punto que me fui a buscar era si había que utilizar o no tornillos a nivel de la fractura. Y lo que encontré es que cuando colocamos tornillos intermedios, que justamente así se denomina el tornillo que va colocado en el cuerpo fracturado, aumentaba la estabilidad y minimizaba la pérdida de reducción. Este artículo compara la eficacia de los tornillos pediculares en un segmento corto con y sin tornillos intermedios. Y lo que encontraron, armaron 2 grupos, más o menos con una corte de paciente similar. En un grupo utilizaron tornillos intermedios en un segmento corto, y en otro grupo utilizaron un segmento largo sin tornillos intermedios, y encontraron que en el grupo que colocaban el tornillo intermedio tenían mayor estabilidad, mayor corrección de la cifosis, y podían mantener en el tiempo estos resultados. Por lo tanto, concluyeron que es un método útil para restaurar el canal y reducirlo. Este otro artículo compara la instrumentación de tornillos pediculares con un tornillo intermedio y evalúa los resultados radiográficos en este tipo de fracturas. Y ellos, luego de determinar distintas variables, concluyeron que con una reducción hiperlordótica y una instrumentación con tornillos, alcanzaron en su corte de pacientes buenos resultados. Por lo tanto, lo catalogaron como un método seguro y eficaz. Bueno,
otro de los ítems que fuimos charlando en la discusión era si... Perdón, Alejandro, perdón, antes Sí. de terminar. ¿Por qué el tornillo intermedio de un solo lado? Contale a tus compañeros. Lo que... Perdón, no entiendo la pregunta. Lo que Vos determinaron... vos decís que hicieron 2 tornillos en la vértebra de arriba, 2 tornillos en la vértebra de abajo y 1 en la vértebra fracturada. Exacto. ¿Por qué 1 y no los 2? No me lo pregunté. Yo lo pregunté en el sábado. Es simple la respuesta. Si uno es una fractura de estallido que está en un 6 de McCormack y puede requerir en el futuro una vía anterior, si yo tengo los 2 tornillos colocados, para hacer la vía anterior voy a tener que sacar instrumentación posterior. Claro. Entonces, si dejo un tornillo sin colocar, no le agrego nada. Antes, obviamente que uno tiene que seguir al paciente. Entonces, donde el paciente refiere dolor, hay una leve señales de osteólisis, vamos a suponer, peritornillo, uno va a hacer la vía anterior y ya resuelve el tema. ¿Se entiende? Y se puede hacer en forma mínimamente invasiva. Si ya tengo los tornillos, los 6 tornillos, tengo que ir a sacarlos. Y se trata de dejar el tornillo del lado derecho colocado para entrar por la izquierda. Pero eso es cuestión del cirujano. Bien. ¿Qué instrumentación? Bien. Después, con respecto a los implantes que se utilizaban, hay, según los movimientos, se clasifican en monoaxiales o poliaxiales. La bibliografía que encontré recomienda utilizar implantes monoaxiales en estos casos, en el caso de que no realices una estabilización anterior. Obviamente acá hay mucha controversia, están los que prefieren ir por posterior y fijar la fractura, o sea, el trazo de fractura con un tornillo, y están los que prefieren combinar abordajes y hacer una estabilización posterior más una anterior. En estos casos, lo que recomendaban es que si vas a hacer una estabilización posterior, con un tornillo que sea monoaxial para dar mayor estabilidad. Este artículo evalúa el efecto de la adición de tornillos intermedios y lo que obtienen es que ambos implantes obtienen buenos resultados tanto en la flexión, extensión y flexión lateral, que son las variables que evalúan, pero encontraron una diferencia significativamente estadística tanto en la flexión como en la extensión a favor de los tornillos monoaxiales. Por ende, concluyen en que si vas a colocar un tornillo haciendo una fijación solo posterior, de segmento corto, el tornillo que coloques idealmente sea monoaxial para ofrecer más estabilidad. En cuanto a los abordajes, la idea es, como todo principio de traumatología, lograr una reducción anatómica. Entonces, podés utilizar abordajes posteriores, lograr una reducción anatómica, es decir, no sacrificar ese concepto mediante un abordaje mínimamente invasivo, ese debería ser el de elección. Este artículo muestra los resultados, tanto clínicos como radiográficos, después de una estabilización percutánea versus un abordaje estándar abierto. Evalúan 37 pacientes, y las variables que evalúan es las variables clínicas con el EVA y una escala de satisfacción, la capacidad de reinserción y obviamente variables radiográficas. Y encontraron que con el abordaje percutáneo se mantenían
las variables radiográficas, o sea, se alcanzaba una correcta reducción, y además se obtenía una reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria, un manejo posoperatorio mucho mejor, el tiempo quirúrgico era más corto, por lo cual resaltaban el beneficio de esta técnica. Siempre que se pueda realizar, optar por una técnica mínimamente invasiva. En este otro artículo comparan resultados clínicos y radiográficos después de una estabilización tanto abierta como percutánea. Nuevamente, 59 pacientes evalúan radiográficamente el ángulo de Cobb, el acuñamiento y la compresión del cuerpo, evalúan variables funcionales como el EVA, la escala de Frenkel y una puntuación lumbar de dolor, y el tiempo de operación y la cantidad de pérdida sanguínea. Encontraron nuevamente que los valores radiográficos se obtienen con ambas técnicas. No hubo una pérdida de corrección significativa entre los grupos a largo plazo, y en cuanto a la cirugía percutánea, ofrecía una disminución de la pérdida de sangre, una puntuación de EVA más baja y una mejor clasificación de la escala funcional del dolor que ellos usan. Por ende, también coinciden en que el uso de una técnica percutánea es de elección. Cuando fui a buscar algo que no sea percutáneo, busqué algunos artículos que comparen la estabilización anterior o posterior. En este caso, este artículo evalúa 38 pacientes. Encuentra que tanto con los abordajes posteriores como anteriores tienen una estadía hospitalaria más o menos similar, un tiempo operatorio similar, la pérdida de sangre fue mayor con el grupo anterior, pero las complicaciones se vieron más marcadas en los abordajes posteriores. Y entre esas complicaciones menciona que tuvieron que extraer la instrumentación a posterior en 6 pacientes, dehiscencia de herida, instrumentación insuficiente, infecciones, roturas del implante, infecciones de las heridas profundas, pseudoartrosis y seroma. Entonces concluyen en que si le vas a hacer una fijación, la sea anterior en este tipo de fracturas. Y este otro artículo compara directamente una fijación combinada, tanto posterior como anterior, versus solo posterior. La fijación combinada obtuvo mejores resultados, pese a que tiene mayor costo y mayor demanda técnica. Así que bueno, después esos fueron los artículos que vi, y esta es la indicación que nosotros hicimos en el Ateneo en base a lo que teníamos en el banco. Perfecto. Muy bueno, Alejandro. Muy bueno. Bueno, ya vamos quitando tema de discusión al próximo paciente. Va a haber que buscar cosas nuevas para discutir. Sí, estuvo muy bueno. La realidad es que por ahí cuesta familiarizarse con todos estos conceptos de entrada, pero bueno, me ayudó mucho a hacer toda esta lectura para agilizar un poco este tema. Así es. Hay un viejo dogma que dice que uno aprende un tema cuando lo trata de enseñar. Vos hiciste la búsqueda, te quedó más firme todos estos conceptos que, bueno, lamentablemente van a tener reuniones con residentes de otros hospitales grandes y que ni conocen las clasificaciones estas.
Pero bueno, nosotros no nos tenemos que quedar con lo que conocen los demás, sino que tratar de ayudarlos a que conozcan la última información. ¿Qué más? Sí, claro. Estoy de vuelta. Bueno, gente, ha sido muy buena la actualización y bueno, esperemos seguir este camino. Gracias a todos y nos mantenemos en contacto.